Hola a todos y bienvenidos a las Crónicas del Aula 35. Yo soy uno de sus anfitriones, Daniel Hernández, y nos acompaña hoy mi coanfitrión y mi pana de la universidad, Fermín Ordaz. Fermín, saludos. Saludos a todos. Hoy tenemos el placer de tener un invitado muy especial. Se trata de la profesora Christiane Metzner, una de las primeras generaciones de profesores de la Escuela de Computación de la UCB. Bienvenida, profesora Metzner. Es un placer tenerla invitada hoy. Muchísimas gracias por su invitación. Me siento realmente muy honrada de estar con ustedes. Un gran saludo para todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias por su presencia y por su tiempo y por la disposición de estar con nosotros el día de hoy. Fermín, te cedo la palabra. Gracias, Daniel. Bueno, una vez más, profesora, de verdad que muchas gracias por el apoyo, por dedicarle el tiempo y tomarse este rato de conversar con nosotros. Vamos a empezar un poquito con su trayectoria profesional para que las personas que de repente no la conocen bien se den una idea de su trayectoria y de sus contribuciones, ¿no? Entiendo que usted obtiene una licenciatura en computación en la UCB, por allá por el año 76. Luego trabaja en el Ministerio de Minas e Hidrocarburos como programador electrónico, un poco teniendo un poquito de experiencia en la industria. Trabajó también en la electricidad de Caracas como analista de sistemas. Al mismo tiempo entiendo que estaba como docente a dedicación convencional en la Escuela de Computación mientras trabajaba en la electricidad de Caracas. Luego obtuvo una beca por el CDCH para hacer estudios de posgrados en la Simón Bolívar. Luego ingresó como profesor de investigador a dedicación exclusiva por el año 83, si no estoy mal. Tuvo diferentes cargos, estuvo como jefe de departamento de computación del 88 al 92, directora de la Escuela de Computación, de la Facultad de Ciencias, obviamente, del 92 al 95, coordinadora del Centro ISIS, que es el Centro de Desarrollo de Software, y fue tutora de cualquier cantidad de trabajos de grado, de pregrado, de posgrado, presentando trabajos en conferencias internacionales, revisión de artículos a nivel nacional e internacional, en fin, una carrera de verdad con tantas contribuciones y con tantas facetas que de verdad es un honor tenerla aquí y que nos cuente un poco de su trayectoria, un poco más en detalle. Muchísimas gracias. Y me gustaría de repente arrancar con qué cosas recuerda cuando llegó a la escuela, cómo era la escuela, cuáles eran los profesores de la época, si tuvo oportunidad de conocer profesores de los fundadores, del grupo de fundadores de la escuela, obviamente qué profesores la impactaron más a nivel personal, a nivel académico. Cuéntenos un poquito de las cosas que recuerda de esa época cuando arrancó. Bueno, cuando yo ingresé en la universidad, primero fue otro mundo. Después de haber estudiado el bachillerato, llegar a la universidad es así como que, wow, esto sí es otra cosa, ¿no? Y nosotros no éramos escuela, éramos departamento de computación de la Escuela de Física y Matemática. Fue mucho después que se fundó la Escuela de Computación. De los profesores recuerdo muchísimos, todos excelentes, y no solo del departamento de computación, de la Escuela de Física y Matemática, sino también de otras escuelas de la facultad, como eran la Escuela de Biología, la Escuela de Física y la Escuela de Química. Entre los profesores que realmente destacaron está, por supuesto, en primer lugar, mi tutor de tesis de pregrado, el profesor Carlos Domingo. Con él hice una tesis en modelos de simulación de políticas petroleras de la OPEP. Fue un trabajo sumamente interesante y tenía como cotutora a una persona del Ministerio de Minas e Hidrocarburos. Entonces realmente aprendí muchísimo, fue una experiencia realmente única como tesis de pregrado. Por supuesto estaba el profesor Manuel Benporat, el profesor Lutz Donner de la Escuela de Física, el profesor Abraham Levy, ¿quién no conoce a Abraham Levy? De la Escuela de Biología, la profesora Casas y los profesores Orellana, tanto Mauricio como, no me acuerdo del nombre del otro, del hermano, de la Escuela de Matemáticas. En computación, el profesor Jaime Barcón, con el cual yo vi programación 1.
El profesor Bernardo Momer, que se incorporó un poco después, la profesora Cristina Soltán, el profesor Víctor Pereira, el profesor Julián Araos, el profesor Eduardo Menda. Posteriormente se incorpora también el profesor Mauricio Milchberg, quien nos formaba a nosotros como instructores en cómo dar bien las clases, práctica que hoy en día creo que ya no se hace en la escuela, pero que fue muy, ¿cómo decirlo? Nos daba pautas de cómo dar una clase en computación. Él quizás junto con Jaime Barcón son los profesores que yo más recuerdo de computación. Si ustedes se fijan, los otros profesores que yo mencioné no eran realmente profesionales en computación. Llegan para fundar el departamento y en cierta forma estaban aprendiendo con nosotros. Entonces, por ejemplo, en las áreas de computación, yo recuerdo algunos profesores y sobre todo los preparadores, que eran quienes más nos motivaban y nos enseñaban el misterio de la computación. Entre ellos estaba como preparador David Padua, quien hoy en día está en la Universidad de Illinois at Urbana-Champaign, y Jorge Ormeño, que no sé a dónde llegó, pero ellos son los que yo más recuerdo por sus clases como preparadores. Por supuesto, los asaltábamos siempre en el café, en cualquier cafetín, a hacerles preguntas en los pasillos, porque no había aulas de consulta como las que nosotros tenemos hoy en día. Excelente, excelente. Una cantidad de profesores de nombres familiares. Increíble la influencia que ellos tuvieron en todo lo que fue la formación, pues, de la fundación y la formación de la escuela. Sí. ¿Tiene alguna anécdota, algún tipo de recuerdos especiales de alguno de estos profesores que la haya marcado, que usted recuerde con, no sé, de manera Sí, por especial? supuesto, son recuerdos no relacionados directamente con la materia que dictaban, pero por ejemplo, está por supuesto el profesor Carlos Domingo, que en algún momento, justo antes de empezar a hacer la tesis con un grupo de estudiantes, él como tutor, diferentes tesis, nosotros necesitábamos principios de economía y él abrió un seminario de principios de economía. Entonces, el primer día de clase, que eso ya fue en Pro Venezuela, cuando estábamos allá en una sala de Pro Venezuela, estábamos todos los estudiantes que queríamos hacer tesis con él, y él empieza la clase así: los que están aquí, necesito que tengan toda la disposición para trabajar duro. Aquellos que están aquí por ganar puntos, créditos, yo les pongo la mejor nota, pero no tienen por qué regresar. Todos nos quedamos. Wow. No hay ninguno que se salió. Y la otra, bueno, el profesor Momer, él venía de Alemania, y nosotros veíamos clases con él en el auditorio de física y matemáticas. Y si bien él entendía perfectamente el castellano, sus clases él las impartía escribiendo en un enorme pizarrón, comenzando del lado izquierdo hasta el lado derecho. Cuando llegaba al lado derecho, borraba el lado izquierdo y seguía escribiendo. Todo esto de espaldas al auditorio. No le veíamos la cara. En una de esas, uno de los estudiantes le dice: profesor, ¿puede escribir más lento? Y él, sin voltear y sin dejar de escribir, le dice: piense más rápido. Sí. Esas son dos anécdotas de las que me acuerdo. Profesores de la vieja escuela, ¿no? Yo me Sí. imagino que ese tipo de respuesta como que hoy día ya no sería muy Sí, bien recibida. Se mete en problemas con el centro de estudiantes. ¿Quién sabe qué con pasa todo el allí? mundo. Ya eso es una respuesta que no es políticamente correcta, como decimos. Correcto, pero eran así, bueno, daban mucho a su manera, claro que sí, era un estilo distinto. Daniel, no sé si quieres de repente continuar tú con otras preguntas. Sí, vale, cómo no. Volteando un poquito, cambiando de tema un poquito, ¿qué recuerda usted del pensum y las materias de la época?
Bueno, No sé. yo ingresé con el primer pensum de la licenciatura, que tenía una fuerte orientación hacia matemáticas, lógica, estadística, cálculo numérico, optimización. Hay que recordar además que en esa época las máquinas eran muy limitadas y cuando uno desarrollaba software era súper importante ahorrar memoria. No sé si ustedes llegaron a ver que si matrices esparsas y toda una serie de técnicas que existían justamente para reducir la memoria que tú necesitabas para tu proyecto. ¿Cómo no? Claro que sí, sí. Entonces, había mucho énfasis en esa época en esas áreas del conocimiento. Y yo pienso que ese énfasis es el que nos formaba en cómo razonar y resolver problemas. Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que eso es un tema recurrente, no solamente con lo que usted acaba de mencionar acerca del énfasis en las matemáticas. Nosotros, cuando yo estudié, en lo particular, a mí me parece que vimos una cantidad de matemáticas bárbara. Nosotros vimos matemática 1, 2, 3, 4, probabilidades estadísticas, cálculo numérico, investigación de operaciones. O sea, eso era matemática por todos lados. Y pareciera que cada persona que hemos hablado de la época nos dice que sí, que siente que vimos, el énfasis era bastante en matemáticas, es cierto. Am, Muchas gracias por eso. Sí, el ahorro de memoria era muy importante. Creo que también nosotros aprendimos a programar en Assembler, lo cual también ayudaba a tratar de programar de la manera más eficiente con los recursos posibles, ¿no? Entonces pareciera que el énfasis de la escuela en ese momento era bastante orientado a matemática. Sí, De todas esas materias, ¿cuál disfrutó este más? a mí me gustaban sobre todo matemáticas discretas, optimización, análisis de algoritmos que dictaba la profesora Cristina Soltán, programación 2 que era Assembler, básicamente, y después, por supuesto, el seminario con Carlos Domingo y el trabajo de tesis con él. Esos fueron realmente muy formativos. Ya veo. Y alguna de esas materias la gente la consideraba materia filtro. Yo no recuerdo que la considerábamos materia filtro. Yo pienso que eran materias que eran más duras que otras, sobre todo las primeras materias. Y es por el cambio del bachillerato a la academia. Nosotros veíamos cosas que ni soñábamos en bachillerato, que existían. Abraham Levy nos hablaba del DNA, del RNA, por ejemplo, en biología. Yo nunca vi eso en bachillerato. Cálculo diferencial, cálculo integral. No sé si hoy en día eso lo ven en bachillerato, pero y su relación, que eso era una herramienta para los físicos para poder hacer sus cálculos originalmente, ¿no? Todo eso era un nuevo mundo, a veces difícil de comprender y había que estudiar, pero no considero que eran materia filtro. Una preguntita, profesora, ¿cómo se sintió cuando tuvo la oportunidad de trabajar en la industria, en la electricidad de Caracas? ¿Cómo, cómo se sintió con respecto a la formación que tuvo en la facultad? ¿Tuvo oportunidad de identificar áreas en las que de repente hubiese deseado tener un poquito más de formación? ¿Qué cosas le contrastaron, ¿no? Entre lo que era el trabajo que tuvo oportunidad de hacer en la industria y su formación, pues, en Bueno, la escuela? si me refiero, por ejemplo, al trabajo en el Ministerio de Minas y Hidrocarburos, ahí trabajaron geólogos, gente de petróleo. Entonces, el ambiente era, uno siempre estaba aprendiendo algo nuevo con gente de otra área, por ejemplo, en el área de petróleo. A mí me llama la atención que siendo nosotros un país petrolero, nosotros no tenemos publicaciones ni participaciones en congresos de petróleo. Si ustedes se fijan, y yo estoy suscrita a una serie de listas ahí, todas exóticas, por ejemplo, los países petroleros, tanto en África como los árabes, siempre publican. Nunca he visto, nunca, un título de una
de una publicación que hubiera estado presentada por nuestra gente. Es realmente impactante eso, ¿no? Nosotros deberíamos haber hecho más énfasis en todas las facultades, en promover estudios, investigaciones, tesis, publicaciones en el área de petróleo. Yo creo que en el área de petróleo, por ejemplo, la única tesis que yo conozco es la mía con Carlos Domingo y la primera tesis que yo dirigí, que era de 2 estudiantes, que era realizar una serie de pruebas con el modelo que yo había hecho. Esos son los 2 únicos casos que conozco en la escuela de publicaciones en petróleo. Y si ustedes buscan, por ejemplo, el título, ustedes van a ver que aparece el título, pero no está la tesis disponible. No sé, nunca la pasaron a un formato digital o algo, lo cual deberían hacer, no por mi tesis, sino por tantas tesis que fueron publicadas antes de la digitalización, que pueden ser de mucho interés para el mundo o para nosotros mismos en el país, ¿no? Entonces, en el área, en el Ministerio de Minas, eso fue un trabajo en el cual uno siempre estaba aprendiendo y uno sabía que uno tenía que aprender cosas. Además, el grupo que teníamos en el Ministerio de Minas en computación era básicamente toda gente de la facultad, tanto de matemáticas como de computación. Por nombrar a algunas personas, estaba Roger Bonet, que es un graduado de la Escuela de Matemáticas, Roberto Albániz, Luis Martín, ¿quién más estaba? Michel Ibarreche. Él nunca se graduó, pero era una persona que tenía una cantidad enorme de conocimientos en computación. Hoy en día él está en Brasil. Seguramente se me olvidan otras personas que trabajaron en minas e hidrocarburos, pero lo que quiero decir es que todos eran estudiantes de computación o de matemáticas. Y en la electricidad de Caracas fue similar. Ahí estaba Lleras como jefe de la dirección de computación y había muchísima gente de la universidad. Entonces uno se conocía de la universidad y del trabajo. Y era un equipo, uno trabajaba y aprendía, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Gracias por todos esos detalles, profesora. La sección que viene está, digamos, centrada alrededor de las computadoras que usó, los equipos, los lenguajes de programación, cómo eran, ese proceso de hacer los programas y todo. ¿Qué nos puede contar acerca de eso? Bueno, los programas, empezando que uno hacía, perforaba tarjetas, ¿no? Por ejemplo, en Fortran tú agarrabas y escribías en un papel tu programa en Fortran y después te sentabas en una perforadora y empezabas a escribir el Fortran, las tarjetas. Esas tarjetas, si la cosa era muy grande, las metías en una caja y las entregabas en el centro de computación que tenía la Escuela de Física y Matemáticas, que tenían yo no sé si tenían al principio una IBM 1401, no estoy muy segura, pero en todo caso era una enorme sala donde uno, por supuesto, no podía entrar, había una taquilla donde uno entregaba su cajita o su programa ahí. Era casi como que mágico, ¿no? Los personajes que estaban adentro, lamentablemente no recuerdo los nombres, y después mágicamente te entregaban tu listado con tus tarjeticas. Eso era Fortran, fue igual con Assembler. Uno escribía en un papel su programa en Assembler. Te sentabas, perforabas tus tarjetas y el mismo proceso. PL1, COBOL, todo era igual. Después en algún momento tuvimos una 360-40 en el año 68, creo. Y una pregunta, profe, esa cuando escribía en Fortran y después lo pasaban a tarjeta perforada, es súper interesante. ¿Había que como que escribirlo en un lenguaje distinto o No, usted lo escribía en escribías en Fortran? Fortran. Ajá, y la máquina de alguna manera traducía eso a perforaciones específicas en la tarjeta. Sí, exacto.
Ujú. Oh, ok. No había que aprender otro lenguaje o transferir eso a No, otra cosa. Ok, ok. Wow, qué interesante. Eso es bueno saberlo porque yo, dentro de mi ignorancia con respecto a las tarjetas perforadas, yo imaginaba que uno perforaba las tarjetas literalmente, que uno de alguna manera, así como escribes assembler, perforabas ya veo que no era no, tan mal la cosa. Sí. no. Inclusive, bueno, imagínate, para eso, entonces, ¿para qué aprendías Fortran? Hubieses aprendido pseudocódigo y de una vez lo transferías a la tarjeta. Exacto, exacto. Oye, y entonces se formaban esas cajas y las entregaban. Yo me imagino que eso no todo el tiempo era un proceso sin ningún tipo de contratiempo, ¿no? A alguien se le podía caer esa caja o algo, ¿qué Sí, pasaba? bueno, eso fue también posterior. Primero también creo que a veces utilizábamos el Centro de Computación de Ingeniería. Vagamente recuerdo eso. Y había como una especie de competencia entre el Centro de Computación de Ingeniería y el Centro de Computación de la Facultad, de la Escuela de Física y Matemáticas. Después de que nos mudamos de las diferentes escuelas, que éramos almas errantes, a los galpones, a- tuvimos la posibilidad de disponer de espacios en Provenezuela y ahí se instaló una IBM 360-80, creo, que tenía el doble de memoria de la 40. La 40 creo que tenía 64K y la 80 tenía 128K. Óiganlo bien, 128K, ¿ok? Yo creo que mi reloj tiene más que eso hoy en día. Por supuesto que sí, sí, mucho más. Y en Provenezuela había un servicio de motorizado que llevaba las cajas con las tarjetas perforadas de la facultad a Provenezuela, ida y vuelta. Entonces, uno siempre esperaba que no se le cayeran las cajas, no se traspapelaran las tarjetas, porque después había que reorganizar las tarjetas para ponerlas en el orden correcto. Pero eso funcionaba muy bien. Era conectividad, pero a nivel de motorizado. Claro. ¿Y qué recuerda de la evolución de las computadoras? Mencionó la IBM 360, mencionó una anterior que esa. Una ¿Y qué viene después? 1401, la Ujú. 360-80, y si mal no recuerdo, también había una Burroughs en algún momento, pero puedo estar confundida con la de ingeniería, que tenían Burroughs. Que usted recuerda, yo no sé, cuando usted veía ya estaba formado el centro de computación, eso ya existía con los terminales verdes El y centro de computación, no tengo la fecha en que se creó, pero eso lo tiene la profesora Nancy Zambrano en su recuento de la historia de la escuela. ajá. Y debe estar registrado, pero en algún momento se crea el centro de computación de la escuela de computación y estaba en Provenezuela. Cuando nos mudamos de los galpones a los espacios de la ETI, ahí sí se funda el centro de computación de la facultad. Sí, esos terminales después en un momento los reemplazaron cuando ya éramos estudiantes con computadoras personales, con PC. Pero sí, yo Ujú. recuerdo cuando haber llegado eran terminales tontos con pantalla verde, pues. Sí, correcto. Fermín, ¿tienes alguna otra pregunta? Sí, de hecho, me estaba preguntando alrededor del centro ISIS, que veo que fue coordinadora del centro ISIS. ¿Qué recuerda del proceso para la fundación del centro ISIS? La gente, las líneas de investigación, financiamiento, los proyectos, ¿qué recuerda de todo ese proceso? Bueno, inicialmente la escuela lo que tenía era unidades docentes y grupos de investigación. En los grupos de investigación estaban relacionados con las unidades docentes. Es en los años 1995 a 2005 que se crean los centros de investigación. Uno de ellos, el Centro de Ingeniería de Software y Sistemas, Centro ISIS, al cual yo pertenecía. Y para la creación de un centro, tiene una serie de trabajos por detrás, que es, hay que pedir la solicitud de creación
ante la comisión de investigación de la escuela, ante el consejo de escuela, el consejo de facultad, hasta que en algún momento esto sube a consejo universitario, porque es una estructura organizativa dentro de la universidad. Tiene que haber una normativa por la cual se rige cada centro. Creo que no existe una normativa única, cada centro tiene su propia normativa. Y los profesores se adscriben al centro según su experiencia o según lo que tienen su plan de formación, si es un instructor. Perfecto. En términos de financiamiento, una vez que se establece ese centro, ¿cómo es eso? ¿Cómo se maneja eso? ¿Cómo se consiguen financiamiento? Uno conseguía financiamiento, no sé cómo es hoy en día, con el CDCH, por supuesto. El CDCH nos financió muchísimos proyectos, asistencias a congresos, publicaciones, y después estuvieron los proyectos BID CONICYT, Banco Interamericano de Desarrollo CONICYT. Estos permitieron crear la estructura que aún hoy en día tenemos en la escuela, en el centro ISIS, y asumo que en los otros centros también, y la realización de proyectos con la participación masiva de estudiantes, tanto de pre y posgrado, que tenían como producto la presentación de trabajos en congresos. Nosotros proponíamos proyectos, por ejemplo, al CSH, al BID CONICYT, y estos entonces eran aprobados o no. Se adquirían las plataformas que uno solicitaba y se comenzaba a trabajar. Y por supuesto, bueno, los estudiantes y los profesores allí trabajaban en equipo. Yo me imagino que era una oportunidad tremenda para los estudiantes participar en ese tipo de proyectos, ¿no? Es correcto, sí. Es decir, nuestros estudiantes, al menos los de nuestro centro, hacían tesis con nosotros. Aunque tuvimos también estudiantes del exterior, venían de Francia, no me acuerdo de los nombres, que estuvieron como haciendo pasantías en la escuela. Ya veo, como intercambio, o no Sí. intercambio, pero pasantía, pues, ya entiendo. ¿Y qué recuerda? ¿Tiene algunas anécdotas o recuerdos particulares acerca de algún proyecto en específico? ¿Qué proyectos disfrutó más? ¿Qué proyectos recuerda como más difíciles? No sé, cualquier tipo de recuerdos que vengan Bueno, alrededor de esto. todos los proyectos fueron interesantes. Quizás el más difícil fue el que hicimos con la Facultad de Medicina, con el Centro de Análisis de Imágenes Biomédicas Computarizadas, las cuales tuvieron varios estudiantes. Y era un área totalmente nueva para nosotros, el reconocimiento de imágenes y el tratar con médicos que tienen una perspectiva como un poco despectiva de la computación, ¿no? Ellos son médicos, la computación es para ellos, bueno, hay que usarla, pero al menos en esa época. Ahora, todos los proyectos fueron muy interesantes y el trabajo con los estudiantes siempre fue sumamente gratificador. Sin los estudiantes no hubiéramos podido realizar todo lo que hicimos. Sí, ese proyecto suena interesante, sobre todo por la colaboración de distintas áreas, ¿no? Y con distinta gente que viene con un enfoque distinto completamente al Sí. que uno viene y entender el dominio del problema y adaptarse y todo. ¿Recuerda algún tipo de, no sé, de tecnología, de lenguajes, de máquinas que para ese proyecto? Eso lo estábamos haciendo en Java. Y por ejemplo, uno de los comentarios de uno de los integrantes de medicina era: ¿por qué tienen que cambiar los requerimientos? Yo no quiero que cambien los requerimientos. Ok, bienvenido a mi mundo. Aquí todo cambia todo el tiempo. Exactamente, me hizo acordar de un amigo, un ex compañero hace muchos años de trabajo y él me decía, Fermín, tienes que implementar los cambios, los requerimientos tan rápido que cuando la gente del producto venga pidiendo por cambios y otras cosas, le dice, no, ya está hecho, ya está en producción. Me dice, ese es el secreto. Tenías que anticipar los requerimientos. Exactamente. Más cambios, ¿no? Ya lo hicimos, ya está listo. Tienes que hacerlo muy rápido todo. Yo me reí un montón con eso.
Pero sí, esa es la vida de nosotros, siempre lidiando con el tema de la definición de requerimientos, entenderlo, tú sabes, poniéndose en la misma página, en fin. Pero es parte también del disfrute de esto, ¿no? Si no, todo fuera muy mecánico, todo fuera muy lineal. Daniel, yo creo que de repente tú puedes seguir con la siguiente. Si nos puede contar un poquito acerca de cómo llega usted a dirigir la escuela de computación y cómo fue su experiencia mientras estaba dirigiéndola. Ok, eso fue pura casualidad. Yo era jefe de departamento con el profesor Eduardo Menda, que era director de escuela. El trabajo como jefe de departamento, si bien no es un trabajo académico, era un trabajo que era muy interesante, sobre todo por la parte de distribución de partidas. Uno tenía que ver cómo hacía para unir partidas o separar partidas de manera de aprovechar más los recursos. Pero cuando Menda renuncia, ¿a quién pusieron? Bueno, a ella, que es el jefe de departamento, vamos a ponerla a ella. Entonces me pusieron a mí. Estuve 2 años y medio, creo que como director de escuela. Y bueno, hasta que consiguieron a otra persona, que creo que fue Amelia Soriano, la que vino después. Y yo me pude dedicar otra vez a mis cosas. Okay. Ahora, como en la parte administrativa, siempre tuve el apoyo de las secretarias, del personal administrativo, de todo el personal de la escuela. Estaba Yajaira, estaba Yasmín, la primera secretaria que estaba con Luis Germán, creo que se llama Carmen Luisa, todas ellas muy eficientes, muy trabajadoras, muy responsables. Es decir, el trabajo salía porque tenemos hoy en día aún un excelente equipo de trabajo con el personal administrativo. Tengo que mencionar también a Carlos Rodríguez, que fue realmente un gran apoyo cuando yo era directora de escuela, porque él entonces se encargaba de la parte de personal, lo que yo hacía como jefe de departamento, el detalle de personal, de las partidas en sí, que uno tenía que además ir arriba al rectorado a pelear por las partidas. Siempre no teníamos nunca la cantidad de partidas que necesitábamos para nuestras necesidades docentes. Por eso es que eso era muy importante. Si usted piensa acerca del impacto que tuvo durante el tiempo que estuvo allí, ¿qué pudiera decirnos acerca de ese impacto? Bueno, lo que hicimos, cuando yo era directora de escuela, yo promoví mucho las relaciones para obtener proyectos Bitcoin y SIT. Me acuerdo que había una sede en Pro Venezuela, que nosotros llevábamos proyectos. Uno de los proyectos lamentablemente se traspapeló y el profesor Eliezer Correa pensó que es que yo no lo había entregado. Oh, Era para el grupo IOMA. Habíamos armado todo un proyecto de financiamiento y yo lo llevé junto con otros proyectos a esa sede en Pro Venezuela y aprobaron a todos menos el del grupo IOMA. Entonces, fue una discusión con Eliezer, somos muy amigos, en esos momentos en el que él decía que es que yo no lo había entregado y él fue a preguntar y después me dice, no, tú sí lo entregaste, lo que pasa es que lo tenían engavetado o lo que fuera y ya había pasado la fecha y no se podía introducir, ¿no? traspapelado, como quien dice. Sí. Fue también cuando yo era directora de escuela que se inauguró el Centro ISIG en la nueva sede y obtuvimos todos esos espacios ahí, que fue trabajo de la profesora Francis Losavio y la profesora Nancy Zambrano. Yo simplemente estaba inaugurando, porque estaba ahí de paso, ¿no? Ok. No, muy importante. Esos proyectos Bitcoin y Seed trajeron mucho presupuesto necesario para que se hicieran proyectos bien interesantes en la escuela. Sí. Sí, sí. Y lo Fueron que también bastante. recuerdo es que íbamos muchísimo a las diferentes organizaciones. Me acuerdo, por ejemplo, y fuimos a IBM, fuimos Eliezer y yo a pedir equipos. Pedíamos todo el tiempo para tratar de conseguir la mayor cantidad de recursos para la escuela. Ese es el IBM que estaba en Chuao, creo. Creo que sí, Sí. no me acuerdo, pero yo sé que fuimos allá pidiendo equipos, ¿no?
Y era Oye, todo impactante porque nosotros fuimos como íbamos a la universidad, en blue jeans y franelita. Y cuando uno llegaba a IBM, veías a todo el mundo de saco y corbata formalito y dije, ay Dios, estos van a pensar que nosotros somos qué. sí, Eliezer me decía, no le pares, no le pares. Ok. suena IBM. Una persona que Eso trabajó, fue en sí, IBM. suena muy IBM. Yo trabajé en IBM y me suena muy conocido. Ok, chévere. Bueno, Fermín, ¿tienes otras preguntas? Sí, profesora, queríamos también, ¿qué recuerda de su experiencia como docente, de su interacción con los alumnos, de la forma como organizaba el trabajo docente, de los diferentes tipos de actividades que eso involucra, ¿no? ¿Cuáles disfrutaba más, cuáles disfrutaba menos? Algunas anécdotas con los estudiantes. El trabajo como docente para mí siempre fue muy satisfactorio. A mí me encantaba dar clases, me motivaba mucho la preparación de las clases, cómo hacer para enganchar a los estudiantes en lo que yo les estaba presentando, que no fuera algo aburrido, sino que de verdad interactuáramos y que yo aprendiera con ellos y ellos conmigo. Sí, pues yo pienso que una relación docente-estudiante siempre es bilateral. Ellos aprenden de uno y uno aprende con ellos. De los estudiantes, siempre hay algunos que destacan por uno u otro motivo. Hay algunos que destacan porque son brillantes pero flojos. Yo tengo una anécdota, no voy a decir nombre, de un estudiante realmente excelente, mente excelente, pero él hacía el examen para sacar 10 y pasar. Y él sacaba 10 y pasaba. Y en lo que él terminaba, el resto todavía estaba haciendo su examen. Él entregaba y se iba. Ya tengo el 10, profesora. Yo no voy a seguir perdiendo el tiempo aquí en un examen cuando hay tanto que hacer por allá. Suficiente. Sí. Ah, yo no iba a decir nombres, que está en Australia hoy en día, tenía una capacidad de síntesis impresionante. En algún momento yo estaba presentando un algoritmo recursivo y le pregunté en cuánto se evalúa si, si, la, si la data es n tanto. Y él inmediatamente responde como si estuviera haciendo el trazado en su cabeza del algoritmo. Entonces son esos eventos que tú dices, wow, ¿cómo hace? ¿No? Algo que a mí me cuesta, pues necesito un papel y un lápiz para hacerlo y él lo hace mentalmente. La profesora hoy en día, Norelva Niño, por su capacidad increíble para el detalle, ella agarra todos los detalles de cualquier cosa. Elías Crespín, que hoy en día está dedicado a una vida artística. Jorge Col, Rosana del Vecchio, que trabajaron con nosotros en el CAIPCO, desarrollando en aquel entonces una herramienta para presentaciones virtuales. Hoy en día eso es coser y cantar, pero en esa época no había nada de eso. Y los de medicina querían una herramienta para realizar esas presentaciones de manera virtual. Que, por cierto, eso fue lo que llevó a lo que hoy en día es SOS Telemedicina. ¿Quiénes Perfecto. más? Hay muchísimas. Yo tendría anécdotas, pero tendría que sentarme a pensar de todos los estudiantes con el cual tuve realmente el honor de trabajar y que hoy en día son excelentes profesionales en todas las partes del mundo, en Venezuela y afuera. Excelente, Sí, y muchos de excelente. ellos no son, como usted menciona, por ejemplo, Elías Crispín, que no se dedica a la computación hoy en día, sino al arte. Al arte, pero dentro de su arte tiene la parte porque el trabajo de tesis de él fue en grafos. Él estaba implementando algoritmos para el cálculo de dominadores inmediatos en un grafo, es decir, aquellos nodos que si tú los eliminas, el grafo se queda desconectado. Y él, las obras de arte que él tiene, si ustedes se fijan, él tiene
dominadores inmediatos, porque son los que permiten que esas estructuras colgantes que él hace estén conectadas y no se desbaraten. Entonces, el algoritmo él lo está usando, pero en el arte. Una pregunta, profesor, hablando de estos estudiantes destacados, me pregunto si había competencia entre los distintos centros y los distintos profesores con proyectos y con tesis y competencia por los alumnos más destacados, más trabajadores, qué sé yo, o era algo muy orgánico que de acuerdo al interés de los estudiantes y a la relación con los profesores se daban las cosas. Era de acuerdo al interés de los estudiantes. Yo nunca sentí que hubiera competencia con otros grupos de investigación o con otros centros, perdón, de investigación. Uno estaba demasiado ocupado en su centro haciendo desarrollos, preparando clases, atendiendo estudiantes, revisando tesis, como para estar pendiente de qué es lo que hacen los otros en los otros grupos. Al menos yo nunca lo vi así. No sé, en los otros grupos lo había, pero en ISIS no. Ya, entiendo. Ok, perfecto. Bueno, Vamos ahora a pasar quizás a otro tópico, la transición al mercado laboral. Por un tiempo usted trabajó en la industria petrolera. Y bueno, trabajó como docente también, ¿no? Entonces, ¿cómo fue esa transición? De la industria a la academia. Sí, Si bien el trabajo en la industria, en el Ministerio de Minas y en la electricidad era muy interesante, como dije anteriormente, cuando yo fui docente temporal, yo descubrí que a mí me gustaba dar clase, que la vida académica me interesaba más que la vida profesional en la industria. Si uno puede ampliar mucho más su, su campo de interés, tú puedes investigar lo que tú quieres, mientras que en la industria no, tienes que terminar el sistema tal o cual para tal fecha, te guste o no el sistema, pero eso tiene que estar. Entonces, en la academia yo siento que uno tiene mucho más libertad, es mucho más fructífero ver cómo uno aporta al crecimiento de los estudiantes. Y cada vez que yo veo o sé de alguien, y tengo algunos contactos con antiguos estudiantes, cuando uno ve cómo se han desarrollado, eso da una infinita satisfacción saber que uno participó en la formación de esa persona. no, estoy seguro que debe ser muy satisfactorio, este, digamos, participar en la formación de personas que después usted ve que tienen un éxito por donde van, Sí, no sé, es decir, yo puse mi increíble. granito de arena para que... Sí, Ajá. mis 2 centavitos ahí para que esta persona llegara. No, increíble, increíble. Y digamos, cuando fue docente, hizo esa transición. ¿Cómo recuerda la escuela en ese momento, con respecto a hoy en día? ¿Algo en particular que le Bueno, cause un recuerdo así marcado? bueno, los cubículos eran chiquiticos, empezando por ahí. A veces no tenían aire. Era imposible atender a más de un estudiante y si tú compartías el cubículo con alguien, más que imposible. ¿Ok? No había espacio. No tenías los recursos que hoy en día tenemos en la escuela y todo eso fue el trabajo de nuestra generación. En el caso del centro ISIS de las profesoras Francis Losavio y Nancy Zambrano, quienes fueron los motores que hicieron que eso creciera, ¿no? No No. sé, ¿qué Bien, más? Ujú. bueno, bien, bien. Am, Fermín, ¿tienes alguna otra pregunta? sí, una preguntita, digamos, para hacer el trabajo de investigación. Entendemos que se necesita un ecosistema, pues, se necesita la inversión, se necesitan los estudiantes, se necesitan convenios con de repente otras facultades, otras escuelas para estos proyectos en conjunto. ¿Qué aspecto de la escuela o de la facultad facilitaban, ¿verdad? Esa investigación, ese proceso de investigación, y qué aspectos de repente complicaban las cosas un poquito, ¿no?
para llevar a cabo esos proyectos, si recuerda algo. No recuerdo nada que no lo facilitara, es decir, si uno necesitaba un trámite específico, uno lo solicitaba y lo obtenía. Es O sea, decir, estaban dados los mecanismos, los sí, procesos, tenían todo el ciertamente, aparataje, toda la estructura para llevar a cabo la investigación. sí. Buenísimo, excelente. Sí, era el Eh, trabajo, por ejemplo, para el CSH, allí había formularios que uno tenía que escribir, rellenar y someter al CSH. Bueno, eso significaba que uno tenía que desplazarse, ir al CSH, entregar el proyecto y estar pendiente de cuándo lo aprobaban o no, o si necesitaban otros recaudos, pero eso era como que cotidiano. Voy al CSH a entregar el proyecto. Claro. Y existían las instituciones, pues el CSH en este caso y el Bitcoin SIG, Sí, existían las organizaciones que tenían los canales y los procesos para obtener el financiamiento y bueno, con todos los estudiantes y los profesores y todo eso, se daba pues la sí. investigación. Excelente, excelente. Y bueno, una última pregunta como para cerrar. Este, ¿Qué consejo le daría usted a las nuevas generaciones? De acuerdo a su perspectiva, a cómo fue su carrera, a lo que ve hoy día en el campo, no sé, cualquier tipo de consejos que se le ocurran para Bueno, las para nuevas las generaciones. nuevas generaciones, en primer lugar es que nunca dejen de estudiar e investigar y sobre todo para los primeros semestres, cuando vienen del bachillerato, que uno viene con deficiencias, con cosas que nunca ha visto y a uno le parece que uno no entiende o que la cosa está muy difícil, que no se desanimen, sino que se sienten y estudien. Es decir, el 99% del trabajo es sentarse con paciencia y estudiar. Las cosas no vienen solas. Y sobre todo hoy en día, me parece que sería muy importante trabajar de manera colaborativa ah, entre los estudiantes y los profesores. Y al caso me viene a la memoria un ejemplo de una profesora de la escuela que al no tener preparador, está trabajando con los estudiantes en la corrección, por ejemplo, de quizzes y prácticas y proyectos donde los estudiantes revisan el trabajo de sus pares y ella después hace una revisión final de lo que revisaron los estudiantes. Entonces, es una forma de trabajar porque si no hay preparador, ¿qué significa? ¿Que no vamos a dar clase? No, claro que vamos a dar clase. Vamos a buscar un mecanismo en el cual podamos trabajar. Y ese era uno. Entonces, me parece interesantísimo ese enfoque. Suena Sobre como una todo, situación ganar-ganar, ¿no? Porque se puede dar la materia, se puede proceder con la educación y a su vez los estudiantes reciben, digamos, experiencia y instrucción, participando en las actividades o sea, la revisión de todas las demás actividades que están ahí. Se pareciera que es lo que llaman win-win, ¿no? sí, correcto. Bueno, profesor, muchísimas gracias por toda estas memorias que compartió con nosotros hoy. Eh, Fue un placer enorme tenerla y conversar con usted el día de hoy. Realmente me alegra mucho que hayamos podido hablar. Eh, yo quisiera ya para cerrar, darle las gracias, saludarla de nuevo, agradecerle el tiempo y la dedicación de estar con nosotros el día de hoy. Fermín, te cedo la palabra si quieres decir algo. Sí, no, yo creo que lo sumarizaste bastante bien, Daniel. De verdad, súper, súper agradecido, profesora, por dedicarle el tiempo, compartir todas estas anécdotas y memorias que de alguna manera hacen revivir nuestra experiencia pues, en la escuela, en la facultad. Y de eso se trata un poco estas conversaciones. Es de alguna manera tener una perspectiva distinta de otras personalidades como ustedes, pero al mismo tiempo revivir muchas de las anécdotas individuales, ¿no? Y ha sido muy grato conversar con usted. Gracias por Mm, compartir no, toda esta información. es todo lo contrario. Yo me siento muy honrada por considerarme y realmente es loable y admirable todo lo que ustedes están haciendo para promover lo que ustedes llaman Aula 35, que no sé por qué se llama Aula 35, ¿no? Pero bueno,
En todo caso, un gran saludo a todos los que nos están oyendo y muchos recuerdos. Sí, muchísimas gracias, por supuesto. Sí, nosotros lo que buscamos es documentar y difundir la historia y los aportes de las personas que contribuyeron a la evolución de la escuela. Así que usted es uno de los personajes principales en esa historia y por supuesto le agradecemos muchísimo que hayas podido compartir con nosotros hoy. No, yo no soy ningún principal, simplemente estaba ahí. Bueno. Bueno, muchísimas gracias de nuevo. Quiero darle entonces también las gracias a todas las personas que nos ven hoy. Seguiremos en este espacio con otras entrevistas y bueno, manténgase al tanto que prontamente tendremos otras entrevistas y más contenido que apoyar. Por lo pronto, quiero despedirme de la profesora, despedirme de Fermín, y despedirme de todas las personas que nos ven. Y bueno, hasta pronto.